Hola chicos, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es trabajar con la multiplicación entre números racionales. Vamos a empezar por los casos especiales. El primer caso que vamos a trabajar va a ser el producto entre un número entero y una fracción. El caso específico en que el número racional, o sea, el conjunto Q, está expresado como fracción. Vamos a trabajar primero leyendo un poquito cuál es el procedimiento usual para hacer estas operaciones. Nos dice entonces la regla que para multiplicar una fracción por un número entero se debe multiplicar el numerador de la fracción y se aplica la regla de signos. Miremos aquí entonces el ejercicio. Si ustedes se fijan, tenemos aquí el número A es el número entero y el número B sobre C está expresado en forma general sería el número racional. Al multiplicar el número entero por el número racional, lo que tengo que hacer simple y sencillamente es multiplicar el numerador con el otro, con el valor del número entero por la fracción. Es decir, multiplicar A por B, todo esto dividido entre C. Aquí lo teníamos simbolizado en esta parte. Se multiplica el entero que tengo por el numerador de la fracción. Vamos a mirar algunos ejemplos. Si tengo 8 por 3 quintos, lo único que hago es multiplicar el 8 por 3 y me da la fracción 24 quintos. Si tengo el número menos 5 por 2 tercios, multiplico el 5 por el 2, me da el 10 y hago la regla de signos. Menos por más es menos. En el ejercicio C procedemos del mismo modo. Multiplicamos numerador por numerador. 2 por 7 nos da 14 y aplicamos la regla de signos. Menos por menos es más. Para que ustedes entiendan un poco mejor quizás el ejercicio, deberíamos suponer que siempre un número entero está escrito como una fracción. También, y este número entero es simple y sencillamente el número 8 sobre 1. Como habrán visto en el ejercicio 1, multiplicar fracciones implica que yo multiplique el numerador. Supongamos que tengo la fracción a sobre b multiplicada por la c sobre d, como era la propuesta en la actividad, multiplicamos los numeradores por un lado, es decir, la multiplicación de a por c, y lo dividimos entre la multiplicación de los denominadores, b por d. Ahora bien, como nuestro denominador en nuestro número entero es 1, multiplicar 1 por 5 implica dejar el 5 como está. Aquí sucedería exactamente lo mismo. 5 por 2 es 10 y 1 por 3 es 3. Este es el sentido y el significado de una multiplicación de un número entero por una fracción. La regla de signos la tengo que aplicar teniendo en cuenta cada uno de los factores que intervienen en la multiplicación. Recuerden ustedes que cada partecita de la multiplicación se llamaba factor. El factor 1 y el factor 2 que se están multiplicando simbolizados con un punto. De este modo, aquí tengo exactamente lo mismo. Menos 2 dividido entre 1 se escribe simple y sencillamente menos 2. El denominador 1 nunca se anota. Entonces, 2 por 7, 14, 1 por 9, 9, queda directamente como está. Esta es la regla práctica, pero la explicación justamente correcta es pensar que el número entero en cuestión es también un número racional en el que el denominador tiene el valor 1 y nunca se anota. Ustedes pueden elegir la opción de pensar razonadamente, teniendo en cuenta que el número entero es una fracción de denominador 1, o directamente el mecanismo práctico para resolver los ejercicios. En el ejercicio en el que queremos cambiar ahora y calcular una parte de una cantidad, es decir, una parte de una cantidad,
Por ejemplo, se multiplica esa cantidad por la fracción correspondiente. Supongamos el ejercicio A. Dice, la tercera parte de 180 es lo que quiero calcular. La tercera parte en matemática está representada por un tercio. Decir tercera parte significa decir un tercio de algo, es decir, un pedacito de 3. Si hubiera tenido la cuarta parte, entonces tendría que haber representado un cuarto, porque decir cuarta parte implica un pedacito de 4. Entonces, la tercera parte de 180 podría escribirlo 180 por un tercio o expresarlo primero matemáticamente, un tercio de 180, este d en matemática se transforma en una multiplicación. Un tercio por 180, escrito de alguna forma, es lo mismo que hemos trabajado aquí. El 180 está sobre el denominador 1. Entonces lo que debo hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 180, 180. Y 3 por 1, 3. 180 dividido entre 3 me queda de 60, que es el cálculo al que arribamos. Como verán, aquí les estoy resolviendo los ejemplos propuestos. Estamos haciendo la multiplicación de un número escrito como un entero por una fracción. Ahora bien, las 3/5 partes de 120. Si pensamos esto, 3/5 partes de 120. Si borramos la pizarra y podemos proponer que las 3/5 partes en matemática se representan con 3/5, 3 pedacitos de 5. El d en matemática implica una multiplicación y el número entero en cuestión es 120. Como acabamos de decir, puedo aplicar el método práctico, que es multiplicar el numerador por el numerador. 3 por 120 me da 360 y ese resultado lo dividimos entre 5. Al hacer 360 dividido entre 5 me queda 72. Y tenemos la actividad resuelta. Aquí está escrito el número entero primero y la fracción luego. Luego aquí en el desarrollo del ejemplo lo he puesto al revés. Como ustedes saben, la multiplicación es conmutativa. Puedo escribir el primer factor y alterar el orden y el resultado sigue siendo el mismo. En el ejercicio que vamos a proponer, se les pide que calculen los siguientes productos. Para eso vamos a resolver estas actividades teniendo en cuenta lo que habíamos visto al principio y lo que también han visto ustedes en la primaria. Por ejemplo, para resolver estas actividades, antes de resolver los productos, vamos a ver si se puede a cada uno de los factores que intervienen simplificar. Por ejemplo, aquí podemos observar que en este factor 8 por 5/6, el 8 y el 6 están en la misma tabla, se pueden simplificar. Simplificamos entre 2, la mitad de 8 es 4 y la mitad de 6 es 3. Entonces, resuelvo 4 por 5, 20, dividido, como aquí no hay nada, 1 por 3, 3, 20 tercios. Cuando no hay denominador es el 1 y como hemos visto en la regla práctica, simplemente se multiplican los numeradores. Otro ejercicio. Podremos hacer, por ejemplo, el ejercicio C. Nos fijamos antes de multiplicar si nos es posible simplificar. Supongo que se han dado cuenta que yo puedo simplificar el 9 y el 6 porque están en la misma tabla. Puedo simplificar cruzado o puedo simplificar el numerador con el denominador de la fracción.
En este caso, 9 dividido entre 3 me queda de a 3 y 6 dividido entre 3 me queda de a 2. Entonces voy a resolver, como hemos visto en la regla práctica, 2 por 2, 4 y el 3 copiamos como está, porque 3 por 1 es 3. Como estamos en operación con números racionales, ya no son fracciones sin signo. Entonces, menos por más, el resultado es menos. La fracción de nuestra respuesta sería menos 4/3. Todos los ejercicios que tienen para resolver deben hacerlo teniendo en cuenta los signos. Es decir, esta es una fracción positiva por un número negativo más por menos, el resultado será menos y la fracción que corresponda. Para hacer todas estas actividades, les pido por favor que en lo posible simplifiquen todos los números posibles antes de hacerlo. En el ejercicio 36 se les pide que unan cada enunciado con la cantidad correspondiente. Vamos a mirar. Empezamos a leer lenguaje coloquial y lo transformamos a lenguaje simbólico. La mitad de 86. La mitad significa que yo voy a escribir un medio. La mitad en matemática está representado por una parte de 2. Un entero dividido en dos partes, un medio es la mitad. De 86 implica la operación matemática de la multiplicación. Entonces, un medio por 86, si hago la cuenta sin traducción de enunciado, sé perfectamente que el resultado es 43. 1 por 86, 86, y lo divido entre 2, me queda 43. 1 por 86, 86, dividido entre 2 es 43. Entonces, uniré la opción que corresponda. Esta era casi sencilla, sin ser necesario de una traducción. Pero, por ejemplo, el ejercicio D y todos los demás necesitan una traducción. Veamos el ejercicio D. Las 4/9 partes de 72. ¿Qué implica? 4/9 partes. 4/9 partes. La fracción 4/90 de 72. El D en matemática implica el 4/9 por 72. La operación matemática de la multiplicación que estamos viendo. Antes de resolver la operación para no tener números tan grandes, lo que debemos hacer es simplificar. Como verán, el 9 y el 72 están en la tabla del 9. Repasando un poquito, 9 dividido entre 9 me queda de a 1 y 72 dividido entre 9 es de 8, porque 8 por 9 es 72. Entonces, aplicando la regla, lo que tengo que hacer es multiplicar 4 por 8 y 1 por 1 que se supone que tengo aquí en el denominador. O directamente, como hemos visto, multiplicar 4 por 8 u 8 por 4, que nos da el resultado 32. Entonces, como es 32 dividido entre 1, el 1 nunca se anota. Las 4/9 partes serán el resultado de 72, serán el resultado 32 en este caso. De esta manera en la que estamos traduciendo y haciendo los ejercicios, van a resolver todos los que se proponen en el ejercicio 36. El ejercicio 37 plantea que ustedes traduzcan el lenguaje coloquial al lenguaje simbólico y lo resuelvan. Leemos el enunciado. Federico tiene 640 pesos y los gasta de esa plata 3/8 partes en la ferretería y luego 57 pesos más en el kiosco. ¿Cuánto dinero le queda? Entonces, veamos un poquito. El procedimiento
que podemos utilizar es justamente hacer por etapas. Federico tenía 640 y gasta las 3/8 partes. Las 3/8 están representadas con la fracción 3/8. Entonces, si yo quiero saber cuánto gasta en la ferretería para después agregar el otro gasto del kiosco y saber cuánto dinero le queda, puedo hacerlo por etapas. Entonces, averiguamos cuánto es 3/8 partes de 640, que va a ser lo que gasta en la ferretería, y a este resultado, al que obtengo como resultado 1, vamos a suponer, a este resultado le agrego el gasto del kiosco, entonces, que serían los 57 pesos, voy a saber cuánto ha gastado en total. Ahora bien, a ese gasto total me puede ayudar a mí a saber cuánto dinero le queda. Obviamente que va a ser el dinero inicial con el que cuenta menos el gasto total al que nosotros hemos arribado. El ejercicio B plantea algo similar. Entonces, vamos a pensar, de un trayecto de 180 kilómetros se recorre la 1/6 parte y luego los 7 décimos del resto. ¿Cuántos kilómetros se recorrieron? Aquí es donde vamos a ponernos a pensar un poquito y razonar cada etapa de nuestro trabajo. Por ejemplo, puedo saber qué etapa o cuántos kilómetros se van recorriendo en cada pedacito. Se recorre la 1/6 parte, implica la fracción 1/6. Es decir, en el primer trayecto se hace 1/6 de los 180 kilómetros. Sabiendo que se recorre 1/6 de 180 kilómetros, si ustedes hacen la cuenta 1 por 180 y dividido entre 6, me van a decir como resultado, o simplificar, que les da 30 kilómetros. Ese es el primer trayecto. Entonces, ahora bien, para sacar cuánto es los 7 décimos del resto, ¿sí? Para al final saber cuántos kilómetros se recorrieron, entonces lo que debemos hacer, aquí, perdón, me he confundido, aquí vamos a borrar, vamos a escribir bien, 30 kilómetros para que se note, es la primera etapa. Entonces, vamos a calcular los 7 décimos del resto. Entonces, si hemos de los 180 ya hemos hecho 30, lo que nos queda sería los 180 kilómetros menos los 30 que vamos haciendo, que serían 150 kilómetros en este momento nuestro resto. Pero los 7 décimos de ese resto, que serían los 150 kilómetros, los tenemos que calcular como venimos haciendo. Es decir, 7 décimos de el resto que tenemos. Y este resultado que obtenemos aquí, nos ayuda a averiguar cuántos kilómetros se recorrieron. Por lo general, una situación problemática tiene varias etapas que debemos ir planteándolas una por una y sin perder de vista lo que se pregunta, porque la respuesta final de nuestro problema siempre tiene que estar escrita en función de nuestra pregunta. En el ejercicio 38 se les pide que empiecen a resolver algunas operaciones que implican no solamente la multiplicación de un número entero por una fracción, sino que repasen contenidos que ya hemos visto. Por ejemplo, el ejercicio 38 está pidiendo que se multiplique 6 por la solución que hay dentro del paréntesis y luego se reste con 25 cuartos.
Algo a tener muy en cuenta cuando aparecen ya combinación de operaciones es que nosotros debemos separar en términos. Y las separaciones en términos de operaciones combinadas siempre son hasta las sumas y las restas. Es decir, cada actividad tendré que resolver separando en términos y respetando los términos que tengo en cada operación. Por ejemplo, el ejercicio C nos muestra una actividad en la que hay dos términos, pero dentro del paréntesis aparece un producto también. Es aquí donde debemos separar en término dos veces y respetar la operación. Resolvamos el ejercicio C. El ejercicio C plantea un medio menos 3/5 más 7/10 por 2. Necesitamos una columna a la izquierda que nos va a servir de cálculo auxiliar para poder resolver las actividades. Vamos a ponerla por acá, así. Esta la vamos a borrar para que sea más fácil y nuestro cálculo auxiliar esté a un costadito. En el cálculo auxiliar iré a resolver primero lo que se me indica. Separamos en términos y vemos que hay dos grupos de números que tengo que restar. Obtendré un primer resultado y debo restar con el segundo resultado. Pero el segundo resultado está afectado dentro del paréntesis por una suma y un producto. Entonces, primero deberé resolver este producto para poder operar con el menos 3/5, resolver esta operación que me dará el resultado final para trabajar el 1/2 menos el resultado del paréntesis. Al hacer la cuenta 7/10 en mi cálculo auxiliar por 2, lo que hacemos es resolver como veníamos trabajando. Puedo simplificar, que me resulta más cómodo. 2 dividido entre 2 me queda de 1 y 10 dividido entre 2 me queda de 5. 7 por 1, 7 y 5 por el 1 que está en el denominador me quedaba 5 como ya hemos visto. Directamente cuando hay un número entero se multiplicaba los numeradores, 7 por 1, 7 y se ponía sobre 5. Es decir, mi primera solución es 7/5. Ahora bien, recordamos que tenemos que resolver menos 3/5 más 7/5. Menos 3/5 más 7/5, teníamos que recordar las reglas, el denominador común que habíamos visto en la primera etapa. En este caso es el 5. 5 dividido entre 5 me queda de a 1. 1 por 3, 3. Más por menos, menos 3. Colocamos el signo que lleva. 5 dividido entre 5 de a 1. 1 por 7, 7. Más por más, más. Cuando había signos distintos, se restaba. 7 menos 3 me queda 4 y se colocaba el signo del mayor. La solución sería 4/5. Mi primera solución es 4/5. Como el número es positivo, no le escribimos el signo y es suficiente. Es decir, tendré que restar 1/2 menos 4/5. Como es positivo, no cambia nada, entonces me quedará 1/2 menos 4/5. Sacaremos el común denominador buscando un múltiplo que sea común y el mínimo común múltiplo. Entonces tendremos el número 10 como mínimo común para poder hacer la división. 10 dividido entre 2 me queda de 5. 5 por 1, 5. 10 dividido entre 5 me queda de a 2. 2 por 4, 8. Como es negativo o como hay una resta entre los dos, restamos.
y resolvemos. Como son de signos distintos, uno positivo y otro negativo, se resta 8 menos 5, 3 sobre 10. Y se colocaba el signo del mayor, es decir, menos 3 décimos. Por lo que nuestra solución será menos 3 décimos. La solución final tiene que estar bien recuadrada y remarcada. Estos 3 ejercicios se resuelven teniendo en cuenta lo que venimos haciendo y separando en términos y respetando los términos. Esta cápsula que acabo de hacer aquí como un cuadradito, podríamos decirla que es como un gran paréntesis. Vamos a suponerlos como paréntesis para que sepan ustedes que el orden de las operaciones es muy importante. Vamos a borrar esto aquí para que no nos confundamos. Como tienes un menos adelante, esto que está aquí, al hacer la regla de signos menos por más, me queda menos. Entonces, porque el 4/5 era positivo. Entonces, directamente hago la resta. Hay que tener mucho cuidado cuando separemos en términos. Por ejemplo, aquí en esta multiplicación, resolverán la multiplicación y efectuarán directamente la regla de signos, menos por menos, más, y el resultado que les dé el producto de estos dos números. Lo mismo harán aquí y directamente resolverán después. El ejercicio 39 se les plantea un desafío que les queda íntegro para que lo piensen y lo resuelvan por etapas, como hemos hecho en los ejercicios anteriores. En un tanque lleno de agua se utiliza la tercera parte y lo hago la cuarta parte. Si quedan 250 litros, ¿cuántos litros contiene el tanque? En el caso de que no lo puedan plantear, no se preocupen porque lo vamos a ver juntos. El ejercicio 40, a partir de aquí, vemos la multiplicación y división de fracciones con el método práctico que se aplicaba en la actividad 1. Multiplicar fracciones, se multiplican numeradores por numeradores y denominadores por denominadores. Siempre en lo posible tratando de simplificar para resolver. En la división de fracciones hay que multiplicar el dividendo por la fracción inversa del divisor. Recordamos un poquito. Este era el dividendo y el segundo, es el divisor. El divisor tiene que estar invertido y la multiplicación automáticamente se transforma, la división automáticamente se transforma en multiplicación cuando invertimos la fracción del divisor. Y se resuelve como una multiplicación. Es decir, dividir fracciones sería lo más sencillo en el trabajo para la resolución de operaciones. Se les propone que resuelvan los ejercicios simplificando cuando sea posible y trabajen las actividades propuestas. Supongamos que hagamos el ejercicio 18. Lo primero que tengo que hacer es tratar de reducir mi fracción. Tengo varias multiplicaciones y en el de ejercicio D tengo una multiplicación y una división. Vamos a hacer el ejercicio D. Se copia el primera actividad menos 9 octavos, se copia el menos 5 cuartos y aplico lo que sabemos del concepto de división, que esta división se transforma en multiplicación y la fracción del divisor queda automáticamente invertida. Cuando hemos hecho eso, entonces ahí podemos seguir con la operación. Vamos a simplificar en la medida de las posibilidades. Por ejemplo,
El 15 y el 5 están en la misma tabla, podemos simplificarlo entre 5, nos va a quedar 1, obviamente que es negativa la fracción, y el 15 nos va a quedar en 3. El 4 y el 16 están en la misma tabla, puedo hacerlo con el 4 o con el 8, con el que me resulte más cómodo. Puedo hacer con el 4 porque 4 dividido entre 4 me queda de 1 y 16 dividido entre 4 me queda de 4. Ahora, el 8 y el 4 puedo seguir reduciéndolo. Entonces, divido 4 entre 4 y queda de a 1 y 8 dividido entre 4 nos queda de a 2. Si ustedes se dan cuenta, nuestra reducción aún podemos seguir haciéndola porque el 9 y el 3 que están cruzados también están en la misma tabla. Entonces nos quedaría 3 y aquí nos quedaría 1, porque simplificamos 3 dividido entre 3 y 9 dividido entre 3. Voy a anotar bien los signos, esta era negativa esta fracción y esta también. Entonces, resolvemos numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 1 y por 1 nos queda 3. Sobre 2 por 1 y por 1 nos queda 2. Regla de signos. Menos por menos es más. Más por más que tiene esta fracción es más. La solución de nuestra cuenta es más 3 medios. Es decir, que al hacer la regla de signos después de simplificar y resolver la operación, el resultado es positivo. Ustedes deberán hacer lo mismo con cada uno de los ejercicios. El ejercicio 41 ya plantea que ustedes completen los casilleros vacíos y encuentren las soluciones a cada una de las actividades que se propone. Por ejemplo, en la actividad 41A tendré que buscar el número que multiplicado por el 7 me dé el 35. En este caso podría ser el 5. Y el número que multiplicado por el 6 nos dé el 48. Supongo que también se han dado cuenta que es 8. 6 por 8, 48. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestro resultado es tan pequeñito? ¿Por qué valor podría yo multiplicar para que la solución nos quede este resultado? Ahí es donde uno podría empezar a pensar cómo resolver cada actividad, teniendo en cuenta justamente qué número tendría que colocar aquí para que mi resultado sería 3 medios. Si ustedes se fijan, este ejercicio nosotros lo hicimos mentalmente con la división. 35 dividido entre 7 nos quedaba de 5. Y 48 dividido entre 6 nos quedaba de 8. Podríamos pensar de ese modo. 3 dividido entre 15 y 2 dividido entre 8. Pero también podríamos pensar 3 medios dividido entre 15 octavos y encontrar la solución.